Hola, ¿qué tal a todos, queridos alumnos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Pandas. Para quien ya conoce sobre esta librería, pues sabrán que es una de las librerías muy importantes en el análisis de datos, tanto en el data analysis como en la ciencia de datos, data science and machine learning, ¿no? Y pues técnicamente el módulo de Pandas nos permite trabajar nuestros datos de manera tabular, es decir, nos vamos a tener como a crear de manera, pues ahora sí que virtual, nuestros datos en forma de tablas, y con esto podemos ir navegando a través de las columnas y sus filas. Es como si fuera una hoja de cálculo, pero con código, ¿no? De hecho, tiene más funcionalidades que una hoja de cálculo. Y podemos cargar diferentes tipos de datos. Pueden ser desde archivos CSV, TCV, Excel, archivos de Hadoop. Incluso podemos conectarnos directamente a una base de datos para hacer lo del ETL, por ejemplo. Y etcétera. Tiene muchas funcionalidades. Incluso podemos crear los data frames al vuelo, es decir, por ejemplo, mientras estamos creando los datos, podemos ir guardándolos, por ejemplo, en una variable y luego meterlos al data frame. Tiene características de NumPy y Matplotlib. Matplotlib lo vamos a ver en el siguiente video, pero es importante que conozcan que tiene estas características. ¿Qué va a ofrecernos? Pues cargarnos los datos de manera tabular de diferentes fuentes, filtrar o buscar la información sobre filas en columnas en particular, hacer cálculos estadísticos o alguna que otra función que nosotros queramos aplicar, combinar datos de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, podemos cargar datos en un data frame y luego en otro data frame y luego hacer una combinación, ¿no? Y aquí estamos, por ejemplo, un dato de tipo tabular. Tenemos una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 6 columnas y tiene nombre, breed, color, heat, weight, day of birth, ¿no? Y esto tiene cada que una de sus datos y su tipo de datos. Lo mismo va a pasar en Pandas. Cada vez que nosotros creemos un data frame, esto va a tener un tipo de dato, ya sea que lo interprete de manera automática o tengamos que nosotros que cambiar el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, las estructuras más importantes de Pandas pues van a ser el data frame, que es donde vamos a encontrar toda nuestra información, y lo que son las series. Las series pues técnicamente es una columna que va a ser de n dimensiones. De hecho es un n de array, que es, acuérdense que de num viene de NumPy, que es n dimensional array, ¿no? En este caso, pues viene con una etiqueta que corresponde a la columna. También algunas veces van a encontrar lo que les llaman variables. Y pues tiene razón, ¿no? Porque son las variables con las que vamos a, por ejemplo, si hacemos estadística multivariada, pues nos va a servir como referencia de que es una de estas variables. Para los que hagan R, pues también R tiene su data frame. Y en SQL, pues técnicamente nuestro data frame son las tablas en las bases de datos. Lo primero que para trabajar con pandas, pues es lo que debemos es cargar la librería. Y esto lo hacemos con import pandas y bajo el alias ASPD. Esto es muy importante porque incluso en la documentación ya lo maneja así como una nomenclatura. Entonces es posible que cuando busquen información o sobre funciones de pandas van a ver que hay veces que se tardan, ya no cargan, ya no ponen este código que estás importando el panda, sino que ya intuyes que PD pues va a ser pandas, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a cargar en nuestro Jupyter Notebook. Ya cargó. Y una vez que lo tenemos cargado, pues podemos crear nuestro primer data frame. Existen varias formas de crearlo, ya sea cargando un archivo o creándolo, como dije, al hilo con código. En este caso vamos a crear un data frame unos sencillos, y luego de ahí vamos a cargar data frames desde archivos CSV y desde un GZ, que también va a tener una serie de CSVs. En este caso, voy a crear aquí una lista, y una lista que tiene listas anidadas, que aplican la función f de x de x al cuadrado. Entonces tengo mi lista de x de 0 a 10. De hecho, pude aquí usar un range, pero de manera nada rápida para explicar, para ver qué es lo que va a contener. Entonces ahí hago
una comprensión de listas y y adentro creo lo que es la lista, las listas unidades donde va a ser el valor original y luego aplicando x al cuadrado, ¿no? Y luego ya que tengo toda esa información en datos, yo utilizo lo que es pd.dataframe, que con esta clase yo voy a crear lo que es un objeto de la clase DataFrame y al pasárselo pues ya me va a crear en automático el DataFrame. Otra forma de hacerlo es por ejemplo utilizar diccionarios, por ejemplo que tenemos con diferentes columnas con diferentes nombres y entonces nosotros creamos un diccionario y a cada una de esas columnas le pasamos los datos que le corresponden. Entonces vamos al código. Entonces aquí ya tengo mi código, aplico y aquí este índice ignórenlo, ¿no? Por el momento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo creo esto? Cuando yo meto datos, pues me va a crear este data frame que en ¿cómo se llama? Que en Jupyter Notebook, pues cuando nosotros ponemos la última variable, ponemos una variable al último de la ejecución, pues nos va a pintar, va a ser un print, o sea, ya no tengo que hacer esto, print y luego esto, que al final va a ser casi lo mismo, pero lo va a pintar todo feo. Entonces lo que hace Jupyter es pintármelo un poquito más bonito. Entonces aquí, como en mi caso yo no le estoy especificando lo que son las columnas, el nombre de las columnas, pues me está agregando lo que es 0 y 1, que lo genera de manera automática aplicando lo que es un arrange o range, no recuerdo bien, pero una de esos dos aplica. Entonces, dependiendo del número de columnas que tenga, en este caso los datos, pues ese será como que, en este caso lo está creando 0, 1 porque son dos. Y aquí, por ejemplo, pues no me dice nada, entonces yo podría, aquí hacer otra comprensión de listas para que para setear los índices. Y esto lo hago así, de esta manera, y le paso lo que me va a generar una lista de índices. Y pues ya como que es más entendible, ¿no? Que f de 0, pues va cuando vale 0, pues da 0, ¿no? F de 1 da 1, f de 2 da 4. Y pues aún sigue medio entendible, ¿no? Entonces podría yo, generar un diccionario. Y por ejemplo aquí pasarle lo que es índices. Y pues ya tengo como que un poquito más detallado, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de crear el data frame. La otra forma que comúnmente se utiliza pues es cargar un archivo. En este caso pues lo más común es trabajar sobre un archivo CSV, porque técnicamente por ejemplo podemos importar una base de datos, bueno, exportarla a archivos CSV y con eso cargarlo a nuestro data frame y trabajar la parte de tele sin necesidad de conectarnos directamente a la base de datos. Entonces para hacerlo de cargar nuestro archivo pues tenemos lo que es diferentes funciones de read. Por ejemplo, en este caso, pues es read CSV. Si nosotros quisiéramos cargar otro tipo de archivos, por ejemplo, aquí yo le di tabul espacio, control espacio y me da las opciones. Por ejemplo, puedo cargar un archivo JSON, un HTML, un HDF que es de Hadoop, que es Hadoop Data Frame, una onda así, un archivo Parquet, un Pickle, un SAS, un archivo SQL, un query de SQL, una tabla de SQL, un archivo de Stata, un XML, un Excel y ahí se vuelve a repetir, ¿no? Entonces en nuestro caso vamos a cargar archivos CSVs. Esos CSVs los van a encontrar en el apartado de datasets y pues técnicamente utilizamos el método CSV, read CSV y luego le pasamos la ruta donde se encuentra nuestro archivo. En este caso, como es una ruta relativa, no, sí, relativa creo es. Luego a veces me confundo relativa absoluta. En este caso pasamos la ruta de nuestro archivo. En este caso, pues está aquí, luego, si pueden ver, está aquí donde dice datasets. Eh,
Aquí nos da que copiar la ruta. Sí, es ruta relativa, sabía que era ruta relativa. este, y ya en este caso yo se la pego aquí y ya pues yo lo estoy cargando. En este caso estoy cargando un CSV y un pickle. Los pickles son archivos que digamos que ya trabajados previamente, preprocesados con Python. Y pues pesan un poquito menos y los podemos comprimir. En este caso pues es un archivo compreso, es un BZ2. Y cuando lo cargo pues puedo ver el tipo de datos. En este caso me va a decir que va a ser pandas core frame data frame. O sea que viene de la librería pandas, del core, del paquete frame. En este caso es la clase data frame. Y algo muy importante que una vez que cargamos nuestros archivos es que debemos, pues ahora sí que ir inspeccionando nuestros data frames. Pues una forma de hacerlo pues sencilla, pues que una vez que lo cargamos pues es hacer un print, ¿no? Y eso nos va a cargar la información y de esta manera así toda feita, ¿no? En este caso, bueno, si lo están trabajando directamente con archivos de pues de .py. Si lo están trabajando con Jupyter Notebook, pues solamente agregan el nombre de la variable y ya se los pinta un poquito más bonito. En este caso, pues puedo ver aquí, hasta abajo, que dice que tiene 16.500 filas y tiene 5 columnas. Estas 5 columnas son uname 0, day, city, country y abg tem. Sí. Igual, por ejemplo, para el otro que es de ventas, pues igual puedo hacer un print. Y pues ya veo lo que es su contenido. Igual me va a decir incluso el print me va a decir que aquí son 413.119 filas y son 9 columnas. En este caso, como son 9 columnas, aquí si pueden ver, aquí hay como una diagonal. Esa diagonal significa que se salta la siguiente línea. Entonces va a ser store, tie, department, day, weekly sales, is holiday, temperature C, full price USD per L y un employment. En este caso mis 9 columnas. Por eso pone la diagonal. Y hay una forma de poner todas las columnas en una sola, pero ahorita no la vamos a Luego ahí, por ejemplo, una vez que nosotros cargamos nuestra información en una variable que es de tipo dataframe, podemos utilizar los métodos que son hit y tail. Hit nos va a regresar las primeras 5 filas del dataframe. A veces viene configurado con 10, a veces con 5, dependiendo de la versión de pandas, es el número de filas. También nosotros podemos pasarle como parámetro o argumento el número de filas que queremos regresar. En este caso, hit va a regresar las 5 primeras filas, al menos que nosotros le pasemos un número de filas que queramos ver, nos va a regresar esa cantidad. Tail va a ser al contrario, se va a ir hasta el final del data frame. En este caso, por ejemplo, tengo el índice 413.118. Va a empezar desde este índice y va a presentarme las últimas 5 o 10 filas del data frame. Igual también le podemos pasar un numerito y nos va a pintar ese número de filas. Por ejemplo, aquí va a ser TF de ventas. Me trajo las primeras 5. En este caso, como pueden ver, al igual que los arreglos, empieza desde el índice 0. Bueno, lista. Empieza desde el índice 0. En este caso tengo 0, 1, 2, 3 y son 5 elementos. Si yo quise, por ejemplo, aquí como ya me regresa a 5, pues aquí yo quisiera pues mostrar 10, pues ya le cambio el número, la cantidad, bueno, le especifico la cantidad y pues ya veo esa cantidad de datos. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo lo que es el EDA, ir viendo cómo están nuestros datos y puede que en algún momento pues esté mal. El tail pues va a ser lo contrario. En este caso pues como dije, va a empezar desde el último y se va a ir hacia arriba. En este caso los últimos 5 y si yo le cambio aquí pues, los últimos 7, ¿no? Los data frames tienen más de una función para ver esto, porque imagínense que esto pues nos da las columnas, ¿no? Pero si queremos tener información más detallada,
del data frame podemos utilizar estas otras funciones. Hay info, pues nos va a regresar toda la información en cuanto al número de filas, las columnas, a qué columnas le faltan datos, cuáles tienen datos de cierto tipo, y etcétera, ¿no? Mientras que Shade es una propiedad que nos va a regresar lo que son el número de filas, el número de filas y el número de columnas en una tupla, donde aquí está. El describe lo que nos va a hacer va a hacer cálculo, nos va a regresar información estadística sobre las columnas que sean de tipo numérico. Es decir, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, aquí en este dataframe no se ve, por ejemplo, si tuviéramos nombres de países, pues esas no las va a cuantificar. Pero los que tienen numeritos, por ejemplo, 14.90 y algo, nos va a aplicar lo que son la media, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, y no recuerdo si la varianza y la covarianza o no. Ahorita lo vamos a ver. Vale, lo que nos va a regresar son el data frame, pero en formato de NumPy. Que es decir, nos va a regresar ahora sí que una matriz bidimensional. Index nos va a regresar la información sobre el índice o nombre de la fila. Los datatypes nos va a regresar lo que es el listado de columnas y el tipo que tiene. Y columns pues nos va a regresar el nombre de las columnas que tiene nuestro data frame. Y una vez que nosotros lo aplicamos directamente, pues por ejemplo aquí con info puedo ver que tiene 9 columnas, porque aparece que empieza desde el 0, así en este caso 8. Me dice que tengo 413.119 registros y que van desde el índice 0 hasta el 118, ¿no? Y acuérdense que esto cuenta sobre no nulos, entonces dice que mi data frame está completo, no tiene nada malo. Tiene datos de tipo int64, int32, float64, de tipo fecha. Y aquí me da un poco más de información, dice details, float. En este caso, como se repiten 4 floats, me lo está contando. Dice float 4, 1, 2, 3, 4. Y de int32 hay 1, de int64 y de objeto hay 1. Esa es una forma. Si quieren ver menos detalles, pues nada más, por ejemplo, con shake, ponen punto shake y les va a regresar lo que es la tupla. En el primer elemento son las filas y el segundo elemento son las columnas que tiene nuestro data frame. Details, pues nos va a regresar este listado de columnas con el tipo de datos que tienen. Y columns, pues nos va a regresar lo que es el nombre de estas columnas. En este caso son store, ¿no? Esto es muy útil, por ejemplo, que hay veces que que ya estamos avanzados, ¿no? En nuestro código y pues luego no recordamos cómo se llama alguna columna. Entonces, pues lo aplicamos en una celda, en una celda de código de nuestro dataframe.columns y ahí nos regresaría. Y ya si queremos más información, por ejemplo, aplicamos un info y así. El índice pues va a regresar información sobre el índice. En este caso, como es numérico, pues lo está manejando de 0 en este caso a 413.118. Entonces puedo seleccionar elementos con índice del índice 0 hasta el 413.118. Pero hay que tener aquí en cuenta, por ejemplo, nosotros en donde yo puedo, ustedes podemos cambiar esta información de los índices y ponerle, no sé si recuerdan hace rato cuando trabajamos con la función de f de x igual a x al cuadrado, que donde a cada uno de estos índices le seteamos el índice, también podemos hacer eso. Y esto es útil, por ejemplo, para información, ¿no? Por ejemplo, que tienen de países, ¿no? Por ejemplo, ver que hacer un filtrado sobre el país un poco más rápido. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una vez que ya tenemos ya sabemos cómo inspeccionar nuestro data frame, así que las cosas básicas, pues vamos a conocer lo que es la selección de columnas o variables, como lo quieran llamar, ¿no? En este caso, para seleccionar una columna, una variable, pues tenemos varias formas.
La primera de ellas es poner el nombre de nuestro data frame, de nuestra variable, de nuestra frame, y luego entre corchetes abrimos y cerramos corchetes y internamente ponemos lo que es el nombre de la columna entre comillas. Y eso pues va a seleccionar esa columna en particular. Cuando nosotros la guardamos en una variable, eso se llama que estamos seleccionando la serie. Entonces vamos a tener como un mini data frame, pero de esa columna. Otra forma es utilizar la notación de punto. Este, Esta es muy útil, por ejemplo, eh, si el nombre de la columna no contiene espacios ni caracteres especiales. Si no tiene espacios ni caracteres especiales, por ejemplo, una comita ahí en el nombre, pues esto es más fácil de utilizar, nos ahorra, digamos, que poner los corchetes y las comillas, ¿no? Y igual es lo mismo que hacerlo con los corchetes, pero un poco más rápido. En dado caso que tuviera caracteres especiales, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de que es nuevo, por ejemplo, pues eso tiene caracteres especiales, por ejemplo, los de interrogación, pues son caracteres especiales. Luego luego ponen espacio nuevo, pues eso ya no lo puedo utilizar en anotación puntos. Entonces, para cuando sean esos casos, pues hacerlo con los corchetes es la opción. De hecho, aquí si hago esto, pues me tronaría el código de que está mal. Eh, Ajá, en lo que se le conoce como serie, que son las estructuras de pandas. Y de hecho, si nosotros hacemos un tag de eso, pues nos va a decir que es un pandas core series.series. Y ahora, ¿qué pasa cuando seleccionamos De hecho, vamos a copiar para que lo vean. Porque si no, luego, ahí no lo entendí. Pero acuérdense que no se llama DF ventas, así. Entonces yo aquí, acuérdense que al final, si pongo una variable al final, pues esa la va a imprimir el Jupyter Notebook. En este caso yo seleccioné la columna de Weekly Sales, que son las ventas semanales. Y aquí está, ¿no? Entonces, si yo aplico lo que es el type, me va a decir que es un Panda Core series, es decir, que vienen del paquete Panda, del core, del subpaquete series, de la clase series, ¿no? Y para seleccionar lo que son múltiples columnas, pues técnicamente aquí no podemos utilizar la anotación puntos. Aquí lo que debemos hacer es pasarle una lista a los corchetes iniciales. Es decir, pongo mi variable, abro corchetes y adentro de esos corchetes, en lugar de pasar un elemento, ahora yo paso una lista con las columnas que yo quiero seleccionar. Y esto pues también nos genera como un subdata frame. Yo aquí ya lo tengo. En este caso pues yo estoy seleccionando de mi data frame ventas lo que son las variables de departamento y ventas semanales. Y si yo aplico, por ejemplo, esto, va a decir que es un data frame, porque cuando seleccionamos más una columna, pues ya es como un mini data frame. También podemos seleccionar bueno, en NumPy tenemos lo que es el lot y el lot. El lot lo que nos va a servir es para seleccionar en base al nombre del índice. ¿Se acuerdan que teníamos hace rato F de S, F0 y así? Entonces, cuando nosotros no le indicamos cuando estamos cargando la información a pandas los índices, nos va a generar lo que son los índices, en este caso de 0 hasta n, ¿no?
Entonces lo vamos a trabajar de esa manera, con esos índices. Pero si nosotros le seteamos los índices, podemos trabajarlos, obtener los índices de acuerdo al nombre. Y pues técnicamente nosotros ponemos nuestra variable data frame y luego .lot y luego abrimos los corchetes. La primer elemento que va en este apartado será de qué índice a qué índice. Si son numéricos, pues técnicamente pues, podemos imprimirle desde 0 a n, ¿no? Si queremos todos, pues nada más ponemos los dos puntitos. Luego si estamos seleccionando alguna columna en particular, ponemos una coma y luego podemos indicarle de qué columna a qué columna. Por ejemplo, aquí en mi... Ahorita lo vamos a ver. Es que tenía como 9 columnas. Puedo especificarle de si quiero de la columna departamento hacia las ventas. O si de cierta columna a cierta columna. Luego también tenemos lo que es el iLot. A diferencia del lot, sí los selecciona más de manera numérica. Ahí sí no me importa si tiene nombre el índice, sino que a mí lo que me importa es qué número tiene. En este caso, pues yo aquí igual aplico iLot, abro mis corchetes y aquí la diferencia es que las columnas pues se le seleccionan con el número. Por ejemplo, mi columna weekly sales, por ejemplo, podría ser la 0 y mi department la 2, entonces podría seleccionar entre un rango de columnas. Por eso aquí se parecen, pero cambia nada más en ese apartado. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el lot, voy a imprimir lo que son mis columnas. Y aquí me está diciendo que index, tengo store, type, department, bla bla bla, y tengo mis índices. Entonces yo quiero desde el índice 0 al 6. Aquí no aplica las listas que excluía el último. Aquí sí creo que sí lo incluye. Y en este caso le estoy diciendo que quiero desde la columna tienda hasta is holiday. Y ahí sí va a excluir creo que ahí sí lo excluye. Ahorita vamos a verlo. Entonces tengo store, type, voy a seleccionar desde store, entonces voy a tener type, department, day, weekly sales y it's holiday posiblemente. Y aquí está, exactamente no lo excluye, como pasa con las listas, ¿no? Entonces yo seleccioné desde la columna store hasta la columna is holiday y también seleccioné desde el índice 0 hasta el índice 6. Y después tengo todo estas 7 filas. Con el iLot pues es diferente. Aquí sí tendría que contar, en este caso, por ejemplo, mi columna 0 pues es esta, store 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y temperature es la 6, ¿no? El índice 6. Voy a aplicar lo mismo. Pero aquí con el iLot sí ya me excluyó la que es en este caso temperature sí. Ahí se aplicó lo que es de excluir el último. Y lo mismo pasó con el elemento 6, que aquí se dan cuenta, pues sí me regresó hasta el elemento 6 y aquí en este caso aplicó lo que es la excepción de las listas. Entonces, si quieren seleccionar hasta cierto índice, con el lot, ¿no? Y con el nombre de las columnas. Si quieren excluir el último elemento del índice, pues con el iLot. Luego de ahí nos vamos a lo que es el filtrado. En el filtrado, pues si recuerdan en el video de NumPy, y si no, pues ahí debe aparecer la tarjetita. Pues acuérdense que en NumPy cuando filtrábamos nos generaba lo que es la matriz de booleana, y esa matriz booleana nos indicaba qué elementos aplicaban y cuáles elementos no. Pandas al traer características de NumPy podemos aplicar ese mismo concepto, en este caso hacia nuestras columnas. Ponemos, por ejemplo, tenemos nuestro data frame, punto alguna columna. Aquí vamos a ponerle
columna n para que sea más simple, y aplicamos lo que sea alguna operación booleana, o en este caso si es alguna cadena, por ejemplo que cierta texto se parezca a, o algún texto, pues también podemos aplicarlo o buscar sobre alguna regla, sobre alguna, sí, como en SQL que hacíamos un in, ¿no? Creo que sí vimos eso en SQL. Entonces, pues una vez que nosotros tenemos la matriz booleana, debemos, así como seleccionamos una columna, vamos a pasarle esa matriz booleana a nuestro data frame. Entonces, en este caso abrimos igual los corchetes y le pasamos la variable o toda la condición. Y eso lo que va a hacer es filtrar nuestro data frame, nos va a traer específicamente la información que cumple con la condición que nosotros le estemos pasando. Si que nosotros tenemos más de una condición, podemos utilizar los operadores lógicos de AND, OR, para concatenar, para que si una condición no se cumple, pues tenemos la otra condición, o si debemos que la condición 1 y la condición 2 se van a cumplir, pues ya utilizamos el AND y así, ¿no? Ya sea pues, pasándola a través de variables o poniéndolas directamente. Y si la pasamos directamente, pues debemos abrir los paréntesis, adentro poner una condición y luego ahí nuestro operador de AND o OR y luego la otra condición y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en estoy aplicando lo que es una condición que dice que si columna n está en, por ejemplo, valor 1 o valor 2. Si están estos valores, pues me va a regresar solamente las filas que contengan estos valores, ¿no? Y entonces yo aplico el filtro y ya. Por ejemplo, aquí yo tengo las temperaturas, ¿no? Y en este caso yo quiero lo que son vamos a imprimirlas porque aquí si no lo van a ver. Quiero las temperaturas que son de Tokio. Mira, para imprimir lo que son las ciudades, pues tengo un buen, ¿no? Tengo a Abiyán, Addis Abeba, Luanda, Madras, Taipei, Sao Paulo, París, Nagoya, etcétera, ¿no? Incluso está México. Entonces cuando le digo a mi def temperatures en la columna ciudad, quiero todos los elementos que son de Tokio. Entonces esto me va a regresar lo que es la matriz booleana. Y pues así de, qué chido, la matriz booleana, ¿no? Y pues eso no me da información, entonces yo debo pasar esa condición o ese filtro a mi data frame y de esa manera yo puedo obtener la información. En este caso aquí yo la guardé en una variable que se llama filtro Tokio. Y pues una vez que yo le aplico eso, pues ya me regresa la información específicamente que cumpla con que ciudad sea igual a Tokio. En este caso pues tengo Tokio, Japón, nada más. No tengo ya de los otros. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera temperaturas que el país fuera México, o de Tokio, pues podría combinarlos. En este caso, como ya tengo aquí guardadas en filtro Tokio 1, entonces quiero que las de filtro Tokio o las de filtro México. Entonces cuando yo aplico esto, en este caso tengo de México y ahora de Tokio. Y ahora son 330 filas y 5 columnas. Eso también lo puedo hacer directamente, como les decía. En lugar de utilizar, por ejemplo, meterlos en variables, puedo generarlas de esta manera. Y en este caso estoy cambiando a que ahí el país a China. Y en este caso, pues China tiene más información y pues me genera como 2805 filas y las 5 columnas, ¿no? Para ordenar, pues en los datos en un data frame,
vamos a utilizar lo que es el método sort values. Acuérdense, tenemos en nuestra variable que tiene el data frame, luego ponemos puntito y esto nos va a dar varios métodos. En este caso el que nos interesa es sort values. Nosotros pues, lo vamos a ordenar por alguna columna en que queramos ordenarla, pero eso lo va a ordenar de manera ascendente. Por ejemplo, son caracteres, por ejemplo va a empezar A, B, C, D. Entonces si nosotros o si son numéricas va a empezar desde el menor hasta el mayor, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Si no queremos que se ordene de esa manera, debemos pasarle lo que es el parámetro ascending. En este caso es un false, recibe un booleano y le decimos que lo queremos en false y eso nos va a ordenar de manera descendente. Igual, por ejemplo, si nosotros queremos ordenar por más de una fila, en este caso nosotros en lugar de pasar un string con esa fila, debemos pasar lo que es una lista de las filas. Y en este caso, por ejemplo, si yo tuviera si yo quisiera ordenarlos por ascendente o descendente, aquí igual debo aplicar lo que es en lugar de ser un solo elemento, debo aplicar lo que es una lista. En este caso, por ejemplo, quiero que por la columna 1 sea ascendente, pero por la columna 2 quiero que sea descendente. Eso es muy útil, ¿no? Aquí ya no lo quitamos porque es del anterior. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero ordenar por tienda, ¿no? Y por tienda tengo del 1 hasta el 45. Pero yo quiero ordenar por tienda y por departamento. Quiero que la tienda lo haga de manera ascendente, va a ser de 1 hasta el 45, pero en este caso el departamento que va del 1 hasta quién sabe cuál, porque aquí tengo un 26, por ejemplo, pues que comience desde el último. En este caso que yo lo aplico. Y aquí veo tienda 1, que está de manera ascendente, y el departamento está ordenado de manera descendente. Igual hasta que llega hasta la última, ¿no? Igual, por ejemplo, si ordeno de manera descendente las tiendas y de manera ascendente los departamentos, pues va a ordenar que la última tienda pues es de 45 y el departamento pues va a empezar desde el 1 hasta el 99. Luego, como les mencionaba, tenemos los que podemos asignar los índices. Recuérdense que tenemos este data frame y por ejemplo yo puedo cambiarle el índice. Por ejemplo, utilizo en este caso el método setIndex, o si quiero ordenarlo por el índice, igual utilizo lo que es el método sortIndex. Si lo quiero regresar a como estaba, usamos lo que es el método resetIndex. En este caso voy a setear el index y lo voy a guardar en una nueva variable. También podemos setear el index y pasar lo que es esta variable que dice inplace. Si yo hago esto, en lugar de que me lo guarde, de guardarlo en una variable, por ejemplo, que yo no tuviera esto. Si yo hago si yo le paso el parámetro inplace igual a true, lo que va a hacer es setear el index sobre sí mismo. Entonces, en este caso, si yo estoy trabajando y quiero regresarme a como estaba, pues tendríamos que resetearlo. Entonces la mejor manera pues es si no queremos hacer resetearlo sobre el mismo data frame, podemos meterlo sobre otro data frame. En este caso voy a setear el índice y quiero que el índice sea de las columnas ciudad. Y lo voy a quitar el print para que sea más bonito. Entonces cuando yo hago eso, si se acuerdan, viene aquí 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 16.499, ¿no? En este caso,
cuando yo lo seteo, le seteo el índice, pues ahora está tomando el índice de la columna ciudad. Entonces aquí ya veo city y aquí y se dan cuenta, ya desapareció mi columna ciudad, ya está seteada como índice. Entonces ¿esto para qué me va a ser útil? Por ejemplo, hace un rato pues tenía yo que filtrar sobre el nombre, ¿no? Pero o sea, si recuerdan, lot y iLot me permiten obtener, seleccionar información dependiendo del, del rango. Pero lot tiene la particularidad de que yo puedo seleccionar sobre el nombre del índice. Por ejemplo, aquí yo tengo que ciudad está en Tokio y así, ¿no? Del dataframe original. Ay, perdón, pues mi mouse está todo loco. Entonces eso me genera esta salida, ¿no? Que es de Tokio y Xi'an, que son de Japón y China. Si yo aquí son 330 filas, ¿no? 5 columnas. Si yo lo hago con lot, como ya está seteada la ciudad, pues técnicamente puedo hacer esto. Quiero Tokio y Xi'an, como si estuviera haciendo una selección, pero en este caso estoy haciendo una selección de los índices. Y aquí está, mis 330 filas. Y es más rápido incluso. Igual puedo generar índices múltiples o índices de multinivel. Por ejemplo, puedo poner el país y la ciudad. Y esto lo meto en otra variable. Y pues en este caso voy a ver ahora un índice compuesto de multinivel, donde en este caso va a tener el país y luego la ciudad. Y esto ahora cómo se navega. Por ejemplo, esto lo hacemos con el lot, igual. Y en este caso el primer elemento que vamos a seleccionar va a ser el dato del país. En este caso, por ejemplo, yo quiero, si yo quisiera seleccionar México y la India, pues lo haría de esta manera. México, India, ¿no? Bueno, aquí tengo un filtro. Nada más para ver que tengo Nagoya y Tokio, ¿no? Que son de Japón. Y de la India, pues vamos a ver cuáles tiene. Tiene más. Entonces, si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, con índices multinivel, yo debo abrir lo que es una lista o una tupla. En este caso es una tupla. Donde en este caso abro los corchetes, ¿no? El corchete del lot y luego abro los corchetes de selección y adentro lo que va a pasarle es el listado de tuplas o de listas con la información que yo quiero seleccionar por el multinivel. En este caso va a ser país y ciudad. En el anterior ejemplo, si como yo nada más le pasé los nombres de los países, pues nada más me selecciona sobre el primer nivel, que es el país. Pero si yo quisiera seleccionar sobre alguna ciudad en específico, por ejemplo, India, Bombay, debo hacerlo de esta manera. En este caso, el primer elemento va a ser el nivel 1, que es el country, y el segundo elemento va a ser la ciudad, en este caso Bombay. Y luego si yo quiero seleccionar más, pues tendría que aplicar lo mismo. Nagoya, Japón, Nagoya, ¿no? Porque tiene Tokio también. Entonces cuando yo selecciono esto, hago esto, pues ya veo Vamos, mouse, no te vayas allá arriba. Pues ya tengo esa información. India y Japón, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, cuando trabajamos con series de tiempo, que va a ser tal vez en un video a futuro, ¿no? Nos va a servir setear el índice para ver qué información pertenece a ciertas fechas. Entonces, digamos que cuando ya lo grafiquemos, pues ya se ve más bonito. Y ya una vez que sabemos cómo utilizar los índices, filtrar
y inspeccionar nuestro data frame, también podemos crear columnas nuevas. Y eso se hace de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable data frame, abrimos corchetes como si estuviéramos seleccionando una columna. En este caso le pasamos el nombre de la columna que queremos crear. Y por ejemplo, si estamos realizando operaciones con alguna otra columna, pues podemos aplicar la operación y guardar en esa columna y nos va a generar ese dato. Por ejemplo, yo aquí voy a generar un data frame, que en este caso igual aplica la función de x al cuadrado, ¿no? En este caso es del 1 al 5. Y ahora yo quisiera crear una columna que aplique x al cubo. Entonces, por ejemplo, yo podría aplicar mi dt custom, mi nombre, en este caso mi nombre de data frame, y la columna en este caso se llama x, y aplicar la operación al cubo. Ya sea puedo utilizar esa forma, o también utilizar, por ejemplo, dt pow, dt custom, 3, ¿no? Que también es lo mismo que hacer esto. Es como una alternativa, ¿no? Entonces, y una vez que aplique esa operación, pues ya se genera lo que es la nueva columna. Esa es una forma. Otra forma será que cuando estemos como que limpiando nuestra información, pues igual estemos manteniendo la información viejita y luego generando la nueva columna, y ya después posteriormente borramos esa columna, ¿no? Espérame. Luego ahí vamos lo que son las funciones de agregación. Si han utilizado SQL, pues se recuerdan que tenemos los que son máximos, mínimos, la suma y eso. Pues también le podemos aplicar a los data frames. Por default, pues, cuando nosotros aplicamos una agregación a alguna columna, casi siempre se nos aplica lo que es la media. O hay funciones ya de agregación, por ejemplo, en específico, por ejemplo, para contar, para sumar todos los elementos de la columna, para sacar el máximo elemento, para sacar el mínimo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no existe, por ejemplo, una función en específico? Por ejemplo, aquí quiero sacar el percentil 30, ¿no? Pues eso no se puede. Entonces podría yo crear una función custom o una lambda también. Si no recuerdan las lambdas, también por ahí debe aparecer una tarjetita ahí de sobre funciones y funciones anónimas. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy generando una función que se llama pst30, que recibe la columna, y a esa columna le aplica lo que es el cuantil 0.3, que es el percentil 30. Entonces, ¿cómo le agrego? En este caso, pues tengo mi nombre, mi variable que tiene el data frame, punto columna. Aquí vamos a ponerle columna. Columna n. Luego punto agg, y le paso lo que es el nombre de mi función. Si yo quisiera aplicar esa agregación a más de una columna, pues solamente igual selecciono las columnas y le pongo punto agg y el nombre de la función. Si yo quisiera aplicar más de una función de agregación, pues técnicamente igual declaro en este caso mi función, y aplico punto .gg, y en lugar de pasarle solamente una, en este caso le paso una lista con el nombre de las funciones a las que le quiero aplicar. Igual lo mismo aplica para n columnas que yo quisiera seleccionar. Por ejemplo, yo aquí de manera tradicional, pues vamos a usar nuestras ventas mensuales y le va a sacar la media, ¿no? Que va a ser 16.094.72. De hecho se ve muy feo. Vamos a aplicarle un round. Vamos a decirle que solamente queremos dos decimales. 16.094.73. Entonces aquí yo voy a aplicar lo que es el intercuartil,
que es sacar en este caso el cuartil 75 y restarle el cuartil 25, ¿no? Y en este caso yo aplico aquí mi función de agregación. Vamos a quitarle esta. Y pues va a decir que es 15.29. Igual, por ejemplo, si yo quisiera aplicar no sé, funciones de, por ejemplo, de NumPy, por ejemplo, ¿no? Podría hacer en este caso estoy importando NumPy. Y por ejemplo voy a aplicar mi función intercuartil y le voy a aplicar la mediana. En este caso, va a ser a las columnas, a estas tres columnas. Y aquí va a ver lo que es los índices IQR y median. Y me va a decir que en temperatura C es 15.30. Full price USD per L es 0.21 y así, ¿no? Y ahora que ya pasamos a lo que es las funciones de agregación, pues vamos a lo que es contar los valores de las columnas. Si se dieron cuenta, hace rato utilizamos lo que es el método unit. Unit nos va a traer los elementos únicos de una columna. Por ejemplo, si tenemos nombres, por ejemplo, eh, Tania, Fernanda, eh, eh, Fernanda otra vez, Tania, Paul, eh, José Luis. Entonces, si yo aplico unit, me va a regresar nada más Tania, Fernanda, Paul, José Luis, ¿no? Eh, eh, Esa es una forma de obtener lo que son los valores únicos de una columna sin que se nos repita y es muy útil. Sin embargo, los dataframes tienen otro método que se llama value cons y en este caso, pues value cons va a tener diferentes opciones. Por ejemplo, si yo le paso value cons, me va a regresar la información, la información de mi columna y luego va a hacer un conteo de cuántas veces se repite ese valor. Si yo quisiera ordenarlos, pues en este caso le va a pasar lo que es el parámetro sort, que recibe un booleano, true o false. Si yo quisiera obtener la distribución, es decir, en base a su proporción, por ejemplo, que cuál es su porcentaje. Acuérdense que todos los porcentajes pues al final suman uno, ¿no? Eh, en este caso le aplico lo que es el parámetro normalize true y va a aplicar lo que es pues una distribución normal, podría decirse, y nos va a regresar esos porcentajes y al final cuando los sumemos pues da uno, ¿no? Y eso es útil, por ejemplo, si tenemos un histograma ahí y podemos ver cómo se distribuye. Y luego también, por ejemplo, si quisiéramos eliminar los duplicados y luego contarlos, podemos aplicar sobre el data frame drop duplicates y luego pasarle el parámetro subset y este parámetro subset va a ser sobre la columna que nosotros le especifiquemos. En este caso no vamos a ver ese es de eliminar el duplicado. En este caso, por ejemplo, country, si yo lo aplico, me va a decir que de la información que hay, de hecho aquí me está diciendo que como el tamaño es grande, pues no lo puedo ver completamente, pero si yo le pico acá, me va a dar o abrir una otra pestaña con la salida, que son 50 filas. Bueno, puedo ver que China tiene 2640 registros, la India tiene 2310, Brasil, Pakistán, etcétera, ¿no? Y está ordenado de manera descendente. Por ejemplo, si yo le pongo acá normalize true, aquí viene lo que les decía, me va a regresar el porcentaje de, de cómo está distribuido. En este caso, por ejemplo, 0.01 y así.
Y eso es muy útil, por ejemplo, cuando estamos contando información. Otra manera de hacerlo pues sería como hacer una agrupación, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos lo que es la agrupación, ¿no? Para hacer una agrupación, nosotros usamos el método GroupBind y luego le pasamos lo que es la columna por la que queremos agrupar. Si queremos agrupar por más de una columna, debemos pasarle una lista con el nombre de las columnas. Y aquí lo vemos. Y una vez que agrupamos, pues técnicamente podemos seleccionar igual las columnas y hacer las operaciones que queremos realizar. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Anteriormente estamos usando value counts para contar cuántas ciudades tiene cada uno de los países. En este caso voy a agrupar por país y voy a contar lo que es las ciudades. Una vez que lo aplico, por ejemplo, esto lo regresa así de manera desordenada. Por ejemplo, China tiene 2640. Si yo me regreso a aquí arribita, cuando yo hacía el value counts, pues me decía que China tiene 2640. Esa es una de las formas, otra de las formas de hacer un conteo. Igual, por ejemplo, podemos hacer otras operaciones, no necesariamente a, a contar, pero nos sirve mucho para ese tipo de operaciones. Y finalmente tenemos lo que son las tablas dinámicas o las pivot tables. Las pivot tables técnicamente pues son resúmenes agrupados. Si utilizan hojas de cálculo como Excel o la Sheets de Excel, creo que es de Google, pero creo que así se llaman los de G-Dots. Pues técnicamente ahí podemos crear tablas dinámicas que conforman esas columnas y pues hacerlas bonitas, ¿no? Aquí en Pandas se llaman pivot table. Por ejemplo, igual si usan Power BI, también se van a encontrar con este tipo de elementos del pivot, las tablas pivote, ¿no? Les llaman algunos. En este caso, pues vamos a utilizar lo que es directamente el módulo de Pandas, en este caso PD. Luego abrimos lo que es el método pivot table y le vamos a pasar parámetros. En este caso va a ser los valores, el índice y el índice. En este caso los valores serán las columnas que nosotros queremos resumir y el índice es la columna por la que vamos a agrupar. O sea que es una agrupación un poquito más avanzada, así podría decirse. Y por default, lo que va, cuando hacemos una pivot table, va a sacar lo que es no recuerdo si es la media o la mediana. O sea, hace una operación por default. Entonces, si nosotros queremos aplicarle alguna agregación en específico, por ejemplo, contar o así, debemos pasarle lo que es el parámetro aggfun y ese va a recibir lo que es la función de agregación. Eh, Vamos a hacer una, por ejemplo, queremos hacer una pivot table. Ay, odio mi mouse. Entonces vamos a tener este PD pivot table y por ejemplo aquí va a recibir podría ser nuestro data frame, luego las columnas sobre las que queremos agrupar. Entonces vamos a hacerlo. Ok, tenemos las pivot tables, ¿no? Mencionaba que se creaban de esta manera con pd. Ay, odio el mouse. Punto pivot table. Y nosotros, si usamos ese método, debemos pasarle nuestro data frames. Luego de ahí la columna sobre la que vamos a trabajar. Luego el índice nos indica cuál es la columna con la que vamos a agrupar. Y si queremos agrupar con otras columnas, pues le pasamos en columns esas columnas. También podemos hacerlo directamente con el data frame. Igual tiene ese método. Igual en este caso, pues ya nos ahorramos la parte de inyectarle el data frame porque técnicamente es el mismo data frame, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre las ventas, ¿no? Ahora el database de ventas. Si lo hago de esta manera, en este caso estoy trabajando sobre ventas semanales y voy a agrupar sobre el tipo. Entonces tengo las ventas semanales agrupadas por tipo, en este caso A, B, C, ¿no? Si lo hago usando el data frame,
pues voy a tener algo así. Y al final da lo mismo, si se dan cuenta. Como dije, solamente la aplica de manera automática como un tipo de agregación. Entonces, lo que podemos hacer es aplicarle otras funciones de agregación, y esto lo hago con AggFun. En este caso, como quiero aplicarle lo que es la media y la mediana, pues lo paso a través de una lista. Y entonces va a ver que va a tener la mediana y la media. En este caso me genera dos columnas donde se está aplicando esto. Igual está agrupado por tipo. Por ejemplo, si yo quisiera agruparlo por una columna más, en este caso si es día festivo, pues tendría algo así, en donde técnicamente tengo mi índice de is holiday, en este caso true o false, que si fue día festivo o no, y hace la separación, en este caso para los de tipo los de tipo A, B, C, y en este caso está aplicando la media para cada una de estas columnas. ¿Qué pasa si tenemos valores nulos o vacíos? Pues podremos aplicar, por ejemplo, el método fill value, y ahí es indicarle cómo llenar esos valores que están como vacíos o nulos. En caso como son numéricos, pues le indico que todos los vacíos o nulos los quiero conceder. Igual podríamos aplicar ahí otra, no sé, sacar la media, ¿no? Por ejemplo, y aplicarle el, ese valor a a esos vacíos, o hacer un fill NA y aplicar hay un método de que lo tome en base al valor anterior o al valor siguiente, y etcétera, ¿no? Si queremos ver todos la sumatoria, podríamos usar, por ejemplo, margins, y esto recibe un valor booleano, y veremos lo que es una columna que resume en este caso la fila. Por ejemplo, tengo mis ventas, lo quiero por departamento. En este caso, acuérdense que los departamentos llegan hasta el 99. Y aquí tengo mi resumen, ¿no? Tengo del 1 al 99 y luego tengo el resumen de todo esto. Entonces, eso es como una forma adicional pues, de hacer como agrupamientos más profesionales, podría decir. Y ya, como ya estamos llegando al final de este video, pues vamos a hacer una visualización. Como mencioné, eh, Pandas hereda este, características ¿cómo se llama? De Matplotlib. Entonces, si nosotros queremos visualizar pues realizar algún gráfico, por ejemplo, en este caso, será necesario importar pyplot, que es de Matplotlib. En este caso le damos su alias, que muy común, que es PLT. Y yo lo que voy a usar es, por ejemplo, mi data frame. Selecciono, por ejemplo, alguna columna, y en este caso hago un value const y hago la normalización, ¿no? Y le digo que va a tomar 5 registros de eso, y luego lo voy a graficar de tipo un gráfico de pastel. Entonces nada, solamente con plt.show voy a mostrar ese gráfico, y yo cuando lo ejecute pues veré un gráfico así. Si yo le quito el head, pues se va a ver algo espantoso. Pero así es como se estaría distribuido de acuerdo a obtener pues los porcentajes en cómo se distribuye. Y aparte se ve todo aplastado, y acuérdense que hay como ciertas reglas de visualización que posiblemente si compras el libro veamos esas reglas, porque son muy importantes conocer eh, qué estándares seguir para hacer las visualizaciones, y no ver cosas así todas aplastadas. Entonces ahorita lo regreso, y así ya se ve más bonito, ¿no? Esa es una forma de hacer una visualización. Existen más formas, pero este es como el ejemplo de que Pandas tiene cosas de Matplotlib.
Y finalmente, pues, después de que nosotros trabajemos con datos, pues podemos guardar nuestros data frames en archivos. En este caso, pues podemos, si yo quiero guardarlo en un CSV, solamente invoco mi variable que contiene mi data frame y luego su método toCSV. Tiene más varios métodos, por ejemplo, hay tu Excel, tu Markdown, tu LaTeX, tu NumPy, tu Park, tu Parquet, tu Pickle, tu Records, tu Stata, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos trabajando al inicio con un data frame de ejemplo, ¿no? Que es, vamos a poner el 2, porque creo que ese es el que sea más bonito. Entonces yo lo puedo guardar en un archivo donde especifico la ruta relativa. En este caso, si nada más quiero que me lo guarde en la misma ruta donde estoy ejecutando mi Jupyter Notebook, pues solamente no sería el nombre del archivo. En este caso, yo lo quiero guardar en la carpeta datasets y luego darle un nombre. En este caso, como es la función x f de x, pues ya le doy a ahora sí que ejecutar y ya se quedó guardado. Y nos vamos acá. Aquí está ya generado. Y aquí vemos, en este caso, aquí está mi archivo CSV. En este caso, tiene tres headers, uno que no se ve, y luego están las X y Y. El primer elemento pues se corresponde a los índices de F de 10, ahora sí que el índice, ¿no? Y luego tenemos los valores. Y pues esto es útil, por ejemplo, cuando ya hayamos procesado todo el CSV, por ejemplo, podríamos generar uno que donde ya se encuentre ya de manera limpia y ya podemos trabajarlo o pasarlo a algún nuevo proceso. Y pues eso sería pues nuestro video de introducción a pandas, que por cierto sí está algo largo, pero era necesario ver pues cada una de estas funciones, porque son las que más se utilizan técnicamente. Hay otras más, por ejemplo, como Mel, que te ayuda como que a expandir tu data frame, ¿no? Y otros más que no, que ahorita no me acuerdo. Y pues, si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartir, y nos vemos en el siguiente, que sería justamente sobre el Matplotlib y Sibo, antes de pasar a nuestro proyecto final. Nos vemos, chao.